semana pasada celebrábamos el bautismo del Señor y poníamos énfasis en lo que significaba ser bautizado, que era reconocerse como elegidos de Dios, como sus hijos. En este domingo la lectura puede hablar sobre el bautismo, pero de una manera muy distinta. Para comprenderlo mejor tenemos que entender dos cosas. La primera es: Juan el Bautista era un hombre muy importante en Israel. Su predicación había calado muy hondo, tan hondo que algunos decían, bueno, ¿quién es el verdadero Mesías? ¿Juan el Bautista o Jesús? Y estaban así como con la duda, primero. Segundo, el Evangelio de San Juan es el último en escribirse. Tenemos que entender que los evangelios no se escribían mientras Jesús estaba vivo. No es como ahorita que hay una camarita grabando lo que dice el Padre, ¿verdad? No había cámaras grabando lo que decía Jesús. Estaban los testigos, los que veían a Jesús, y después de que murió empezaron a dar testimonio de lo que ellos habían oído y visto, y después se puso por escrito, y pasaron entre la muerte de Jesús y el primer evangelio ya conformado por lo menos 15 años. Y después de eso pasaron dos evangelios más. Primero fue Marcos, después Mateo, después Lucas, y 20 años después de Lucas se termina de escribir el Evangelio de San Juan. Es por lo que escuchamos el día de hoy. Entonces San Juan, quienes escriben el Evangelio de San Juan, ya conocían los evangelios, ya sabían lo que se había dicho de Jesús y de Juan el Bautista, pero quieren recalcar quién era Juan el Bautista, exaltar su figura, pero ponerla en su justo valor. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Era un hombre de Dios, era un profeta muy importante, era el profeta más importante en toda la historia de Israel. Pero este profeta tan importante fue importante por Jesús, porque supo dar testimonio de Jesús, supo reconocer quién era Él y quién era Jesús. Y entonces en el Evangelio de hoy vemos que San Juan pone en boca de Juan el Bautista muchos títulos de Jesús, muchas verdades muy importantes. Jesús es, dice, el Cordero de Dios, aquel Cordero por el cual el pueblo de Israel iba a ser salvado. Para que entiendan este título, un cordero fue asesinado o fue degollado, y todas las casas de los judíos marcadas con esa sangre, para que cuando pasara el ángel exterminador allá en Egipto, esas familias no murieran. Entonces el cordero hacía relación a salvación. Quienes fueran marcados con la sangre del cordero se iban a salvar. Y dice, Jesús es el nuevo Cordero de Dios. Dice, Él existía antes que yo. Y no está hablando de edades, de años. Juan el Bautista era más grande que Jesús. Está hablando de precedencia eterna. Él es, dice, aquel sobre el cual el Espíritu se posó, es decir, el ungido de Dios, el Mesías. El Cristo, el Mesías y el ungido es la misma palabra en lenguajes distintos. Dice, Él es el Hijo de Dios, el elegido. Y dice una palabra que yo quisiera que hoy tomáramos para nuestra reflexión. Dice Juan el Bautista, pues bien, dice, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante que nos hayan compartido esto? Juan el Bautista, sería la figura de este domingo, nos enseña lo que todos nosotros estamos llamados a vivir. Todos nosotros estamos llamados a vivir este testimonio de Jesús. Y tenemos que ser, como Juan el Bautista, testigos de que Jesús está entre nosotros. Ustedes en la primera lectura podrán ver cómo Isaías, 500 años antes, dice estas palabras en el nombre de Dios. Dice, es
poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Pero esto se prometió 500 años antes de Jesús. Juan el Bautista lo que está haciendo es decir, hoy esta palabra se cumple. Él es en quien se cumple la salvación prometida por Isaías. Y dice, y de eso yo doy testimonio. Bueno, Jesús prometió estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Hasta el fin. Él ha prometido que jamás nos dejará solos. ¿Quién es el que tiene que dar testimonio de eso? Nosotros. Nosotros somos esa figura de Juan el Bautista que tiene que decir, y voy a repetirlo, perdón que lo haga, pero es muy importante que nosotros lo pongamos muy claro en nuestra mente. Yo lo vi y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Este testimonio es el que todos los cristianos estamos llamados a dar. No creemos en Jesús solamente por un conjunto de verdades doctrinales, esto lo hemos dicho muchas veces. No creemos en Jesús solamente porque seguimos un conjunto de normas morales también. Creemos en Jesús porque lo reconocemos vivo entre nosotros. Y Él es aquel de quien nosotros tendríamos que decir, Jesús está entre nosotros, porque yo lo he experimentado. Yo he visto, he palpado que Jesús está conmigo. Yo puedo dar testimonio de que Él no nos deja solos. Y ese testimonio es el que el mundo hoy necesita. No necesita que le dictemos más normas morales y que le digamos qué debe de ponerse y qué no debe de ponerse. Necesitamos dar testimonio de que Jesús está vivo entre nosotros. Ustedes como papás, que hay muchos papás de familia, padres y madres, son los primeros que tendrían que ser testigos para sus hijos. No de lo que Dios los obliga, porque por ahí no entra el evangelio, sino de lo que Dios es para sus hijos. Alguien que los acompaña, que los protege, que camina con ellos. Y podrán decir a sus hijos, yo lo vi, doy testimonio de que Jesús no nos deja solos. Yo sé que no se saben todo el credo y toda la doctrina y a veces patinan cuando sus hijos les preguntan algunas cosas. Ustedes no están llamados a ser teólogos para sus hijos, están llamados a ser testigos. Es muy distinto. Qué bueno que conozcamos nuestra fe, no estoy en contra de ello, es más, se tiene que hacer. Pero lo que no debe de faltar es la certeza de que Dios vive con nosotros en Jesús. En verdad, Él es el camino a la paz. El día de hoy tenemos muy sensible este tema de la paz entre nosotros. Y nuestros obispos nos dijeron hace un año, Él es el camino de la paz. Y cuando dicen esto, no están hablando de una doctrina porque existe, están hablando de una persona. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos que Él vive en el prójimo, no nos pudiéramos hacer lo que nos estamos haciendo. La única manera que podremos lograr que no nos sigamos disparando unos a los otros y matándonos como si fuéramos cosas es cuando la persona que trae una pistola entiende que quien tiene enfrente es a Jesús. El día de hoy he escuchado ya comentarios sobre la importancia que tiene de traer una pistola en el carro para defenderte. ¿Qué va a pasar? ¿Tú vas a matar a uno más? ¿Te matan a ti? Ahí está la solución. He escuchado también deseos de algunos de que pasen con helicópteros, ¿verdad? Y maten a todos cuando traen la pistola en la mano, ¿no? Que avienten bombas para que se mueran todos. Y eso traerá la paz. ¿No? La paz para el cristiano empieza aceptando que Cristo está entre nosotros. Y empieza nuestra esperanza en Él. Y olvídense de la paz de la que estamos hablando, de las guerras y de los supuestos y de todo eso.
¿Quién va a traer la reconciliación entre una pareja? ¿Quién va a traer la paz entre unos hermanos que se puedan hablar y se puedan amar? Es Cristo. Cuando entendamos quién tenemos enfrente y podamos decir, yo lo vi, Cristo está en ti, entonces la reconciliación empezará a suceder. Cuando podamos mirarnos al espejo y dar testimonio de que Cristo está en mí, entonces empezará la reconciliación y el amor entre nosotros. Esa es la revolución de Jesucristo. No es una revolución ética, es una revolución existencial. Porque Él ha transformado nuestro interior y nos ha dicho, donde estás tú estoy yo. Quien te ama a ti, me ama a mí. Y quien te rechaza a ti, me rechaza a mí. Porque Él ha dicho, no basta con hacer lo que yo les digo. No basta con decir Señor, Señor. No basta con rezar. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Hay que aceptar mi presencia en tu persona. Esta semana, hermanos, yo quisiera invitarlos a que no se nos olvide la figura de Juan el Bautista. Figura que tenemos que seguir nosotros haciendo presente. Y que podamos decir, yo lo vi y doy testimonio de que Jesús está con nosotros. Muchos retos nos presenta hoy la sociedad. Muchos caminos que no son los de Cristo nos están presentando hoy la sociedad. Caminos de familias disfuncionales, ahora legalizadas. Caminos de vivencia de la justicia bastante torcida, o políticas que tienen otros intereses que la justicia. Caminos de consumismo, donde quieren sembrar, quieren fundamentar la felicidad si tienes y si ganas. Esos no son los caminos de la paz, no son los caminos de Cristo. Caminos de la mentira, donde hemos nosotros ya domesticado la corrupción, ¿verdad? Y decimos, bueno, Padre, pues es una mordida inofensiva. Esta no va a ser tanto problema. Y ya lo domesticamos. Esos no son los caminos de Cristo. Ahí donde estamos sentados en medio de un grupo social y escuchamos crítica tras crítica y crítica tras crítica y gastamos horas en criticar y no en hablar de nosotros ni de la verdad. Ahí es donde estamos llamados a decir, yo lo vi y soy testigo que Cristo no haría esto entre nosotros. Pidámosle pues al Señor que en nuestras familias surjan estos testigos, para que desde ahí puedan brillar en la sociedad testimonios vivos de que Cristo es la esperanza y el camino para nuestra salvación. Con esa intención vamos a ponernos de pie y profesemos juntos nuestra fe. Creo en